unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Que el Señor bendiga la palabra en esta mañana. Amén. Amén. Entonces seguimos adelante con esta serie de enseñanzas acerca de las buenas relaciones interpersonales en la familia de Dios. Pero vamos a considerar algunas cosas interesantes. Tiene que haber buenas relaciones entre la familia de Dios, como también con la gente de afuera que no tiene a Dios, que no hace parte de la familia de Dios conforme la palabra enseña. También deben haber buenas relaciones, que es lo que empezaremos a considerar en la próxima enseñanza. Pastor, en esta dice, que vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Qué buena, esa es la traducción viviente. Interesante, ¿cierto? Ahora, como dijimos en la enseñanza anterior, cada uno de nosotros tenemos cualidades como también defectos. Y por ese motivo, el Señor nos deja una serie de instrucciones. Ojo, más que enseñanza, son instrucciones. ¿Cuál es la diferencia entre enseñanza e instrucción? La enseñanza me da conocimiento, la instrucción me da capacidad. La instrucción me capacita para hacer las cosas. La enseñanza solamente me da conocimiento. Entonces, si tenemos en cuenta, dígame, si son tenidas en cuenta y puestas en práctica, podemos vivir en armonía y unidad. Y vamos a considerar la riqueza del verso 16 en esta mañana. La riqueza del verso 16. Entonces, el verso 16 dice allí, ya lo leímos: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, y no sean sabios en su propia opinión. Esa es la Reina Valera del 60. La versión Dios habla hoy dice: vivid en armonía unos con otros, no seáis orgullosos, sino poneos, me gusta aquí dice, poneos al nivel de los humildes. Dice la Dios habla hoy. Y no os tengáis por sabios. Otra versión dice: vivan en paz y armonía unos con otros. Dice otra versión: no sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. Dice esta versión: y no se crean mejores ni más sabios que ellos. Amén. Otra versión dice: vivan en armonía unos con otros, no busquen grandezas y vayan a lo humilde. Dice otra versión: no se tengan por sabios. Y otra versión, la Biblia al día, dice: vivan en armonía unos con otros, no sean arrogantes, sino traten como iguales a la gente humilde, y no se hagan como que lo saben todo. Cité diferentes versiones que nos ayudan, ¿no?, a entender o a tener un mejor sentido del texto que estamos considerando en esta mañana. Entonces, la primera parte dice: unánimes entre vosotros. Unánimes. Ojo, es un deber nuestro vivir en armonía con los demás. O sea, yo debo tomar la iniciativa de vivir en armonía con los demás. Porque hay gente que dice: pero es que él no quiere, ella no quiere. No, independiente de que él o ella quiera o no quiera, yo debo, dígame, es mi deber vivir en armonía con los demás. Ese es el sentido, el espíritu cristiano. La gente está esperando que los demás tomen la iniciativa. No, es que yo estoy esperando que él cambie, que ella cambie. No, el que debe cambiar soy yo. Es un deber nuestro vivir en armonía con los demás. Y para vivir en armonía con los demás hay que puntualizar, óigame bien, aquellas cualidades
no los defectos, porque hay gente que puntualiza demasiado los defectos. Hay gente que puntualiza más las cosas que están en contra que lo que está a favor. Solo se mira lo malo. Solo se mira lo malo. Por eso es un deber mío. Yo debo tomar la iniciativa de vivir en armonía. Un hombre llamado Nelson, después de una de sus grandes victorias, dio como la razón de esa victoria obtenida, dijo que la razón había sido que tuvo la dicha de mandar a una compañía de hermanos. Él mandó, él lideró, él dirigió, dijo él, a una compañía de hermanos. Y eso es lo que debe, óigame, eso es lo que debe ser la iglesia, una compañía de hermanos, verdaderamente hermanos. Eso es lo que debe ser la iglesia. Tener el sentido de la hermandad, de la parte fraternal, el amor fraternal. Y por eso dijimos que el capítulo 12 de Romanos es un himno del amor también, en algunas de las enseñanzas anteriores. Porque todo esto se fundamenta en el amor. Para yo poder tener armonía con un hermano, con otra persona, debo estar revestido de amor, porque eso me capacita para yo soportar a la persona como es ella. No es que yo estoy con usted, pero es que usted tiene que ir condicionado las relaciones. Ahora, no estoy diciendo que no haya que hablar y colocar en claro las cosas, sí. Cuando hay que uno hablar, se habla. Pero que eso que yo voy a hablar no fragmente, no divida, no dañe las buenas relaciones. Amén. Una pareja puede discutir sanamente, sin dañar su armonía, sin dañar su unidad. Amén. El comentarista Leighton escribió una vez: la forma de gobierno eclesiástico puede ser optativa. Está el gobierno episcopal, que está el gobierno presbiteriano, que está el gobierno congregacional, que no sé qué, que tantas cosas. Nosotros, las asambleas de Dios, tenemos de los tres. Tenemos una mezcla de episcopal con presbiteriano y con congregacional, de todo un poquito. Como hay ministerios dentro de las asambleas que son 100% episcopales, como el ministerio al cual pertenecimos anteriormente. Pero la paz y la concordia, la amabilidad y la buena voluntad son indispensables. Entonces, la forma del gobierno puede ser optativa, pero lo que no se negocia es la paz y la concordia, la amabilidad y la buena voluntad. Eso no se puede negociar. Deben existir, porque tenemos que ser unánimes entre nosotros. Cuando la discordia se introduce en la sociedad cristiana, ojo, cuando la discordia se introduce en la sociedad cristiana, se pierde la esperanza de hacer un buen trabajo. Porque cada quien va a tirar para su lado y no va a haber unidad para hacer las cosas. Entonces, leamos algunos textos bíblicos en esta mañana que fortalecen este pensamiento. Salmo 133. Ustedes lo saben de memoria, pero vamos a leerlo. ¿Sí lo saben de memoria? Sí, amén. ¿Cómo dice? ¿Ah? Mirad cuán bueno es una canción también. Mirad cuán bueno y delicioso es. Dice ahí, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Mira, está hablando de delicioso, algo sabroso, rico, agradable. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende sobre la barba
La barba de Aarón. Eso está hablando de la parte sacerdotal. Y recuerda que no solamente el pastor y la pastora son sacerdotes. Creemos en el sacerdocio universal de los creyentes. Cada creyente es un sacerdote para Cristo. Gloria a Dios. Te hablo de la unción sacerdotal. Y dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Pero llama la atención la parte final cuando dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y esto nos puede poner a pensar ya en este momento en la palabra, ¿por qué en mi casa no hay la bendición que yo tanto anhelo muchas veces? ¿Por qué mi familia no experimenta la vida eterna aún si estoy orando por ellos? Pero si en la casa parecemos perros y gatos, nos despelucamos, peleamos, gritamos, vociferamos y en el peor de los casos con palabras obscenas y soeces todavía. ¿Cómo pretendo yo que Dios envíe su bendición a mi casa si mi casa, óigame bien, es una sucursal del infierno? Porque el texto está diciendo, porque allí ¿dónde? Donde están juntos en armonía. Envía Jehová bendición y vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que un requisito, yo puedo diezmar, ofrendar, yo puedo sembrar, yo puedo dar muchas cosas para la iglesia, pero si en mi casa hay pleitos, contiendas, disensiones, discordias, peleas van, peleas vienen, estoy validando un principio del reino que se llama la unanimidad. Sigamos, esa es la palabra, ¿no? Ahora miren lo que dice Mateo 18. Mateo capítulo 18. Aleluya. Mateo 18, verso 19. Dice la palabra, otra vez os digo. O sea que ya se nos había dicho. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, está diciendo allí que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, o sea, no todas las veces se llega a estar de acuerdo en algo. Por ejemplo, si la pareja no está de acuerdo en algo, entonces no debe haber arbitrariedad. No, pues yo lo hago aunque usted no quiera. Eso trae problemas. Es que lo que tienen que hacer, eso que quieren hacer, colóquenlo en el altar de Dios. Oren a Dios hasta que haya un consenso de unidad. Porque dice que si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa, entonces si hay unidad para pedir algo, Dios traerá una respuesta. Gloria al Señor. Aleluya. Y eso se aplica en todas las instancias. Gloria a Dios. Mira lo que dice Hechos, capítulo 1. Usted sabe que Jesús les dijo, ustedes todavía no se vayan a predicar hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Quédense en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa del Padre. ¿Cierto? Te dice Hechos, capítulo 1, verso 14. Dice la Biblia, todos estos, es decir, los 120 dice por allá, ¿cierto? Todos estos perseveraban, ¿cómo? Unánimes en la oración y ruego. ¿Qué significa unánimes? ¿Qué estaban pidiendo ellos? ¿Cuál era la oración? ¿Cuál fue la promesa que Jesús les dijo? El Espíritu Santo. ¿Qué estaban pidiendo en la oración? La promesa del Padre. Entonces ellos estaban orando, Señor, tú nos dijiste que nos quedáramos aquí hasta que viniera la promesa. Aquí estamos, Señor, danos la promesa. Los 120 estaban unánimes pidiendo la promesa. Ellos no estaban como algunas veces nosotros. Señor, gracias te damos. Aquí piden la carne, allá piden el pollo, por allá piden el arroz. Y cada uno está pidiendo lo que quiere y no hay unanimidad en la petición. Yo quiero que tú me des la casa, Señor, yo quiero que tú me santifiques. No, hay que estar unánimes en lo que se está pidiendo.
Ellos estaban unánimes en oración y ruego, pidiendo la promesa. Estaban unidos en un mismo sentir en lo que estaban pidiendo como tal. Entonces, eso dice el verso 14. Ahora, en el capítulo 2, ahí mismo, más adelantico, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Seguían allí en el aposento alto, unánimes, juntos, orando a Dios, esperando el cumplimiento de la promesa, cuando de pronto se siente un estruendo, aleluya, y viene el cumplimiento de la promesa, y todos son llenos con el Espíritu Santo, todos hablan en lenguas, y comienzan a proclamar las buenas nuevas en el nombre del Señor, aleluya. Amén, gloria a Dios. Unánimes entre vosotros. Unánimes entre vosotros. Y ahí mismo en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, en los versículos 43 al 47 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La unanimidad trae crecimiento también, bendito sea Dios. Unánimes entre vosotros, está diciendo allí la palabra. Y en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso 3, dice la palabra: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debe haber solicitud en guardar la unidad del Espíritu. El Espíritu Santo se entristece, se contrista cuando no hay unidad. Ahora, Jesús oró por la unidad de los discípulos, por la unidad de la iglesia. Juan capítulo 17, Jesús oró en la oración sacerdotal. Se le conoce teológicamente como la oración sacerdotal. Juan capítulo 17, del verso 20 al 23, Jesús oró de la siguiente manera: mas no ruego solamente por estos, es decir, por los 12 que estaban allí con él. Porque cuando Jesús está orando, esta palabra de Juan 17, es cuando ellos estaban en el aposento alto, donde se hizo la cena, donde lavó los pies de los discípulos y oró por ellos. Y cuando está orando dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, que ahí estamos incluidos en la, óigame bien, en los siglos estamos incluidos nosotros, que hemos creído por la predicación de ellos. Amén. Dice: para que todos sean uno. Jesús oró para que fuéramos uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Aleluya. Tremendo la unidad. Para que el mundo conozca, para que el mundo crea. Qué terrible es cuando el mundo que no conoce a Cristo ve a la iglesia en pleitos, contiendas, disensiones, que sí, que no. Mire, yo me encuentro personas que se congregaron con nosotros, que me estoy congregando allí. Gloria a Dios, le bendigo. Yo no comienzo a hablar mal de nadie. Yo no estoy puesto para hablar mal de nadie. Que allá hacen las cosas como a mí no me gusta, cuenta darán ellos a Dios. Eso a mí no me interesa. Es problema de ellos con Dios.
como lo hagan o no lo hagan o lo dejen de hacer. Pero uno ve en esa tiraquejada y en esa pelea y en esa contienda, no. Me llamó mucho la atención algo del doctor Uribe Vélez en su primer mandato. Ya en el segundo ya cambió un poquito, pero en su primer mandato él tenía una característica. Los periodistas le picaban la lengua a ver qué empezaba a hablar de los contrincantes, y él decía, y él de una vez, en una ocasión el periodista le hizo una pregunta así como cauciosa, y él le dijo a la periodista, prudencia, prudencia, y siguió hablando de lo que él iba a hacer, de lo de él como político. Usted y yo estamos puestos para predicar a Cristo. Pablo dijo, me he propuesto predicar a Cristo y a este crucificado. Aleluya. El mundo debe ver la unidad de la iglesia, porque así ellos conocerán y creerán también. Conocerán y creerán. Eso es lo que Jesús, orando allí, Jesús dice eso. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué interesante. Jesús oró por la unidad de los discípulos. Entonces, ahí aparece un ojo. Ojo. Todo lo que atente contra la unidad, todo lo que atente contra la unanimidad, es una forma de obstruir el buen desarrollo y crecimiento de la obra de Dios. Además, es una de las evidencias de la operación del enemigo de Dios y de la iglesia, llámese Satanás, para que los creyentes se desenfoquen de la meta que Dios ha establecido como visión y misión de la iglesia. Y notemos lo que dice el apóstol Pablo al escribir a los Corintios, porque Pablo tuvo que luchar. La iglesia de Corinto, oigan, tremendo, y la iglesia de Corinto era una iglesia espiritual, digámoslo, o por lo menos donde había las manifestaciones. Mire, en la iglesia de Corintio se manifestaban los 9 dones del Espíritu Santo. Cuando usted haga el estudio de la carta de los Corintios, usted encuentra que en esa iglesia de Corinto se manifestaban los 9 dones del Espíritu Santo. En la iglesia de Corinto habían los 5 ministerios. Habían apóstoles, habían profetas, habían evangelistas, pastores y maestros. Habían las operaciones del Padre. Todo estaba allí. Pero con todo y eso, había unos problemas tremendos en lo interno de la iglesia. Usted mira lo que dice 1 de Corintios. Bueno, usted encuentra personas muy preciosas que hablan en lenguas, pero pelean terriblemente. Hablan en lenguas, pero todavía les salen palabras terribles. Porque es que los dones, ojo lo que voy a decir, los dones no son evidencia de santidad. Y esto como que lo dejamos aquí, ¿cómo así, pastor? Los dones no dan evidencia de santidad. Usted encuentra gente que habla en lenguas, que profetiza, que interpreta. Usted encuentra gente que con manifestaciones del Espíritu Santo, pero con un carácter terrible, profano. Pastor, usted está diciendo una herejía. No. ¿Qué dijo Jesús? Al respecto, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? En aquel día me diréis, Señor, en tu nombre hablé nuevas lenguas, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hubo la operación de los dones espirituales. ¿Y qué le va a decir el Señor Jesús? ¿Quién es? Yo nunca lo conocí. Apártese de mí, hacedor de maldad. Oiga, qué cosa tan terrible. Los dones no son evidencia de santidad.
Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Dice la Biblia allí: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, y los más espirituales, y yo soy de Cristo. Y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahí había unos problemas de sectarismo dentro de la iglesia. Y era una iglesia donde había de todo un poquito, de los dones espirituales. Capítulo 3, verso 1 al 4 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, es decir, inmaduros. Tremendo, ¿no? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Qué palabra tan fuerte. A una iglesia donde había cualquier cantidad de manifestaciones espirituales. Por eso en la vida cristiana, mis queridos hermanos y amigos, tenemos que trabajarle fuerte al carácter y permitir que cada día Cristo sea formado en nosotros. Que cada día Cristo realmente sea formado en nosotros. Que nuestro carácter ya no sea el mío, sino que podamos decir como Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero no solamente decirlo, sino evidenciarlo. Amén, amén. Mostrarlo en mi hablar, en mi comportar, en mi pensar, porque muchas veces yo con mi boca no digo nada, pero en mi mente tengo peleas, pleitos, contiendas. En mi mente le he dicho hasta del mal que se va a morir a esa persona. Unánimes entre vosotros, dice la palabra. Ahora miren lo que dijo Santiago. Usted sabe que a mí, de las cartas del Nuevo Testamento, me gusta muchísimo la carta del apóstol Santiago. Una carta aterrizada. ¿Usted tiene mucha fe? ¡Qué bueno! Muestre su fe por su conducta. ¿Usted tiene mucha fe? ¡Qué bueno! Muéstrela por su forma de hablar. ¿Usted tiene mucha fe? ¡Excelente! Muéstrelo en obra de caridad también. Eso es lo que Santiago habla allí. Santiago es fuerte. Es la fe práctica. Entonces dice Santiago, capítulo 3. ¿Ya nos ubicamos? Santiago capítulo 3, dice la Biblia, en el verso 13 al 16, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Wow. Qué dura esa palabra, ¿cierto? Pero ahí está. Nos está enseñando a cómo convivir entre los creyentes, entre una comunidad de creyentes genuinos, verdaderos, que se presuma de ser llenos del Espíritu Santo. Óigame bien. No hay espacio para las contiendas, no hay espacio para los pleitos, no hay espacio para las discordias. Y eso comienza en casa. Porque es muy fácil, óigame, yo siempre lo he dicho, es muy fácil mostrarse como un profesional en la vida evangélica, en la vida cristiana. En la iglesia yo puedo levantar mis manos. En la iglesia yo puedo dar 3 saltos danzando para el Señor. En la iglesia yo puedo hablar en lenguas. En la iglesia tantas cosas.
Pero en mi casa, ¿qué sucede? Peleo con el perro, peleo con el gato, tiro los platos, maltrato con mis palabras, insulto, desprecio, menosprecio. En la casa es donde se sabe. La primera iglesia es mi casa. Amén. Y ahí es donde se sabe quién es quién. Capítulo 4. Ahí mismo en Santiago, del 1 al 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardáis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y es donde entra y dice el apóstol: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando leí esta palabra, uno muchas veces dice: no, que es que la amistad con el mundo es que la discoteca, que el sitio, que no sé qué. No. Amistad con el mundo es querer ser como el mundo vive. El mundo vive en pleitos, el mundo vive en contiendas, el mundo vive en todas esas cosas. Y cuando un creyente entra en la misma tónica, óigame bien, se está haciendo amigo del mundo también. Porque está viviendo como el mundo vive. Y ahí esto nos lleva al verso 2 del capítulo 12 de Romanos: no os conforméis, no os adaptéis, no vivan como vive el mundo, sino transformaos. Un creyente que ha sido transformado por Dios ya no anda en ese estilo de vida. No anda de esa manera, porque ahora vive conforme al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y se cumple lo que dice el capítulo 8, verso 1. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes están en Cristo Jesús? Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo se vive conforme al Espíritu? Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, humildad, dominio propio, fe. Contra tales cosas no hay ley, no hay condenación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ves? Que Dios nos ayude cada día. ¿Estamos de acuerdo? La armonía es importante para las relaciones dentro del cuerpo de Cristo, pero también es importante para el testimonio hacia los que están afuera. La gente está pendiente de cómo vive usted y cómo vivo yo. Las cortinas de las ventanas se corren cuando un evangélico sale de su casa. Las paredes tienen oídos cuando la familia cristiana evangélica está cenando en la mesa del comedor. Porque el mundo está atento al testimonio del cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. Dice: no altivos, sino asociándolos con los humildes. Es la parte B del versículo 16 que estamos considerando en esta mañana. Sino asociándolos, dice: no altivos, sino asociándolos con los humildes. Es un deber guardarnos del orgullo y el esnobismo. ¿Qué es el esnobismo? Pensar solamente en mí. Tenemos que recordar siempre que el parámetro por el que juzga el mundo no es necesariamente el mismo que usa Dios. La santidad no tiene nada que ver con el rango, la riqueza o el nacimiento. Por eso es no altivos, sino asociándolos con los humildes. Cuando dice no altivos, óigame bien, habla de no ambicionar cosas demasiado altas. Y esta es una advertencia contra la ambición orgullosa. Buscar cosas elevadas como honores, riquezas, posición y poder. Jesús dijo: los gobernantes de ese mundo piensan en esto, mas no así entre vosotros, dijo Jesús.
El principio para usted y para mí dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Y la Biblia dice en Eclesiastés que al que Dios quiere, le da. Sí, amén, amén. Así es. Las riquezas no son para todo el mundo. Al que Dios quiere, le da riquezas. Y le da la facultad de que las disfrute. Porque hay gente que tiene riquezas, pero no tiene la facultad de disfrutarlas. Pero Dios es perfecto en lo que hace. Amén. Al que Dios quiere, Él le da las riquezas. Amén. Pero la persona altiva es aquella que presume tener cuando no tiene nada, muchas veces. O muchas veces teniendo, se le olvida de dónde es que Dios lo ha sacado, de dónde es que Dios lo ha llevado. Dice, no altivos. Entonces, hoy en día yo escribí allí algo que lo podríamos llamar el síndrome de Naamán. Naamán tenía ese síndrome. ¿Qué sucedió cuando Naamán llegó a donde el profeta y el profeta no le salió al encuentro y no que le mandó un criado? ¿Cómo se puso? Porque aquí llegó Naamán, el general. Que había la alfombra roja y que el profeta saliera y dice a la vez, porque era el segundo después del rey. Hay gente que vive con el síndrome de Naamán, anhelando reconocimientos. Pero ahí se cumple lo que dice la Biblia, que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Gloria al Señor. Y Dios baja el moño y lo corta de raíz. Cuidado con eso. Cuidado con ese asunto. No aspirar cosas elevadas. Ustedes miren lo que dice el Salmo. Leamos el Salmo. Bonito, Salmo 24. Salmo 24, versículo 4, dice allí. Gloria a Dios. Dice, leamos desde el primero para poder ubicar. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y formula una pregunta el salmista: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Salmo 131, verso 1 dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Qué importante es esto, ¿cierto? Porque hay gente que vive todo el tiempo en una situación, altivos, prepotentes, presumidos, orgullosos, engreídos. Hay gente que todo el tiempo está hablando grandezas, solo habla grandezas. Y la persona, oiga, lo más tremendo es que la persona que vive en esa situación así, raya en caer mal a las personas. Se vuelve odioso a las personas. Nadie quiere estar con esa persona, nadie quiere oírla, porque se cree cinco en todo. Van a hablar de algo, sí, van a hablar, sí, esto. Y son cinco en todo. Y no dejan hablar a nadie, porque todas se la saben. Y de eso hay que tener cuidado. Amén. Hay que tener cuidado en cómo estamos criando a los hijos. Hay hijos que son dotados, inteligentes. Pero si nosotros como padres los exaltamos y les engordamos el ego, estamos formando monstruos orgullosos, soberbios y prepotentes para el futuro. Porque nadie va a llenar el molde de ellos entonces. Pastor, eso es como cuando uno dice: yo confío en mis hijos. Mira, uno no puede confiar en los hijos. Confiar en Dios y que sus hijos van a estar, ¿cierto? Pero eso es un error tan grande
parte de uno como padre. Y si mis hijos son inteligentes y si son superdotados en algo, es por la gracia y la misericordia de Dios. No es más. Y recordemos, a mí me gusta el pasaje de Apocalipsis y me ha ayudado bastante, porque uno muchas veces cuando uno sale a predicar y la palabra es efectiva y llega al corazón y causa un efecto, llega la gente: pastor, qué palabra, pastor, el siervo. Y yo le digo: Señor, y cuando a mí me dan así, yo siento susto y por dentro me da algo, y yo llego a mi casa y digo: Señor, fuiste tú. No fui yo, fuiste tú, que quisiste derramar tu gracia, tu misericordia, tu poder en una reunión. No fui yo, porque esta palabra no es mía, esta palabra es de Él. Amén. El esfuerzo que yo hago es intentar de estudiarla, interpretarla y llevarla. No más. Hay que tener cuidado con el no exaltar a nuestros hijos. Amén. Eres inteligente, pero Dios es sabio. Amén. Y es la fuente de la revelación, de la gracia y de la sabiduría. Las matemáticas, las ciencias, el castellano y todas las ciencias humanas las hay porque Dios ha dado la sabiduría y la inteligencia para que el hombre las pueda desarrollar. Bendito sea el Señor. No más. Óyeme lo que le voy a decir. Y cuando nosotros hacemos así la labor de concientizarlos de que es la dependencia de Dios, ellos van a querer buscar a Dios, van a querer estar con Dios en todo momento. Pero cuando a ellos se les engorda el ego, la prepotencia que hay en ellos por naturaleza, entonces les da lo mismo ir a un culto que no ir a un culto, les da lo mismo leer la Biblia que no leerla, les da lo mismo amar a Dios que no amarlo, porque no sienten la necesidad ni la dependencia de Él. Así de fácil y sencillo. Nosotros como padres fallamos. Que fallamos. Sí, así es. Miren, ahora dice la Biblia, volvamos al texto, Romanos, donde estamos estudiando, capítulo 12. Dice, asociándolos con los humildes, dice con los humildes, gramaticalmente, y esta palabra con los humildes puede significar dos cosas. Hombres humildes, en el género masculino, o cosas humildes, neutralmente hablando. Y dice la palabra asociándolos, ser llevados con o ser acompañados por. Entonces, aplicando lo anterior de hombres humildes o cosas humildes, el masculino significaría lo siguiente: asóciate con las personas humildes. No consideres a esas personas por debajo de ti. Porque hay gente que no cabe. Eso mejor dicho. ¿Ese? Allá. No. Cuidado con eso. Dios me puede dar la gracia, sí, de capacitarme, prepararme, el título profesional, el diplomado, la especialización, el doctorado y lo máximo. Pero cuando me muera, voy a oler igual que el que simplemente terminó la primaria. Amén. Así es. Así de sencillo. Entonces, mire, el ejemplo lo tenemos en Cristo. Cristo tenía amigos entre los publicanos. ¿Los publicanos eran amados o despreciados? Despreciados. Tenía amigos entre los pecadores. Vino Juan el Bautista, que vivía en el desierto y comía miel y langosta, y lo criticaron. Y viene el Hijo del Hombre, que se sienta con publicanos y come con rameras y come con pecadores, y también lo critican. Jesús mismo lo dijo de sí mismo. A mi esposa la miraron raro una vez que fue para un congreso y se acercó a un indigente, creo que fue, ¿no? Y la miraron raro. ¿Cómo es que lo puede? ¿Pastora usted? ¿Y qué tiene que ver? Cristo tenía amigos entre todas las castas sociales de su época. Ahora miren lo que dice la Biblia. Este es un texto que a mí me ha ayudado bastante. Dos pasajes que me han ayudado bastante. Cómo vencer ese orgullo, la prepotencia que aún siendo cristianos muchas veces quiere llegar y tocar el corazón. Es que a mí no me dicen nada, porque ni mi mamá me corrigió, ni mi papá, y quién pretende ser esa persona para que venga a decirme algo.
Ay. Aquí los muchachos del comedor muchas veces conmigo se chocan. Pero es que en mi casa, digo, en su casa, aquí mando yo. Que yo nunca he lavado un plato, pues aquí lo va a lavar. Porque estamos trabajando carácter. Y están aprendiendo a ser solidarios. Y están aprendiendo a ser humildes. Y me toca dejarme después, ahí me firme. Estamos en formación con ellos. Pero que mi mamá no me dice nada, por eso usted es así, porque su mamá no le dice nada. Pero yo le digo acá. Y el otro día llega tranquilo. Ustedes miren lo que dice Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. No tenga un más alto concepto que sí que el que debe tener. ¿Quién soy yo? Yo soy Alberto Zúñiga, pastor de la iglesia cristiana, director de un comedor, punto. Hay veces me ven en el centro con ropa de combate, porque mi tiempo a veces me cae por cambiarme o algo, salgo corriendo porque me llamaron. A mí el mundo dice por allá que el hábito no hace una armonía. Uno no es por lo que se viste, por lo que se pone, uno es por lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, aleluya, punto. El que Dios nos ayude, y me ayude a mí porque ya está tarde, ya tenemos que irnos. Oigan, y Filipenses capítulo 2, verso 3 y 4, dice la Biblia lo siguiente. Dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Entonces, número 1, no piense de sí más de lo que debe pensar. Y considere a los demás como superiores. Y eso me ayuda a mí a ubicarme donde debo estar, en el nombre del Señor. Ahora, el neutro significaría esto: acomódate a un modo sencillo, cede, sométete a cosas, condiciones y empleos modestos, en contraste con las cosas elevadas mencionadas. Ya hay gente que dice que yo voy a trabajar en eso. ¿Cómo se me ocurre? No es que yo. Y entonces el gran yo soy, que ya no es el yo, allá es el Señor, sino que yo soy. ¿Cómo se le ocurre? Y sabe que muchas veces Dios permite procesos. Muchas veces Dios permite procesos aún de humillación, para romper esa soberbia, para romper ese orgullo, esa prepotencia. Y Dios lo permite. Porque la Biblia dice que Dios al que recibe por hijo, ¿qué hace? El texto de Reina Valera dice, lo azota para que sea hijo y no bastardo. ¡Wow! Qué terrible esa palabra. Pero está en la Biblia. Sigamos, ya vamos a terminar. Un escritor cristiano describe una escena de una iglesia cristiana en la primitiva. Mire lo que dice, me gustó mucho. Se ha convertido en una persona importante y viene al culto por primera vez. Entra en la habitación donde se está celebrando. El que dirige el culto le señala un lugar. ¿Se quiere sentar ahí? Por favor, le dice. No me puedo sentar ahí, le contesta el hombre importante, porque eso sería sentarme al lado de mi esclavo. ¿Quiere usted tener la bondad de sentarse ahí? Le vuelve a indicar el pastor. Pero replica el hombre, ¿no querrá usted que me siente al lado de mi esclavo? ¿Quiere usted sentarse ahí? Le dice el otro por tercera vez. Por último, el hombre importante cruza la habitación, se sienta al lado de su esclavo y le da el beso de la paz, lo que la Biblia llama el ósculo santo. Es lo que hacía el cristianismo, que era lo único que lo podía hacer en el Imperio Romano. La iglesia cristiana era el único lugar en el que se sentaban el amo y el esclavo, el uno al lado del otro,
Y sigue siendo el único sitio en el que todas las diferencias humanas han desaparecido, porque Dios no hace discriminación. Amén. Aleluya. Amén. Amén. La iglesia. Que el hombre haga élite dentro de la iglesia es otro asunto, pero Dios no hace discriminación. La Biblia dice que en Cristo Jesús ya no hay hombre, no hay mujer, no hay griego, no hay judío, todos somos iguales en el nombre del Señor. Amén. Amén. No seáis sabios de vuestra propia opinión. El apóstol Pablo está citando Proverbios 3:7 y Isaías 5:21. Tomen sus apuntes para que lo lean en casa. Esta es una breve advertencia contra el ser presumido, es decir, tener una opinión muy elevada de sí mismo. Personas con actitudes de autosuficiencia representan un peligro para la armonía de una congregación. La persona que es sabia a sus propios ojos, rara vez lo es a los ojos de los demás. Lo decía hace un momento, la persona que tiene estas cosas rayan ser pesada, nadie quiere hablar con esa persona. Es más, al punto de que a veces se le esconde, le huye. Tremendo. Y podemos tomar el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Quién era Pablo en sí como persona? O sea, Pablo en su época tenía todos los títulos. Hablaba, tenía 3 nacionalidades, hablaba muchos idiomas. Era un hombre ultra mega super preparado. Ese era Pablo. Y en cuanto a su linaje, fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, y él narra su mini biografía ahí en Filipenses. Pero llega Pablo y dice: todo esto que soy yo lo estimo por basura. ¡Oh, qué tremendo! Oiga, lo tengo por basura a fin de asir a aquel que me llamó, con tal de cada día conocer más y mejor a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Oiga, eso es tremendo. Estos títulos, todo esto, lo tengo por basura. Ahora, y para un hombre con un coeficiente intelectual tremendo en su época, un doctor, tremendo este hombre. Entonces, para mí eso no es nada, lo tengo por basura. Gloria a Dios. Ese es el ejemplo de Pablo, de no ser sabio en su propia opinión. Entonces, hermanos queridos, y podríamos citar de la historia a muchas personas, pero basta con este ejemplo y vamos a concluir diciendo que llegamos a esa parte final de esta serie de enseñanzas acerca de los principios bíblicos para que podamos tener excelentes, óigame, no cualquier clase de relaciones excelentes con nuestros hermanos en Cristo. Y debe ser nuestra oración a Dios que su buen espíritu nos sustente con la gracia de Cristo, para de esta manera poder mantener buenas relaciones con el cuerpo de Cristo mientras estemos en esta tierra. Y hoy aprendimos la necesidad de 1. Tener unanimidad con nuestros hermanos en Cristo. 2. No ser altivos, sino humildes y sencillos. Y 3. No ser sabios en nuestra propia opinión. Bendiciones para todos y cada uno de nosotros. Amén. Dentro de sus pies vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios en esta mañana por su palabra y que podamos desarrollar estos valores en nuestra vida que están consignados en la Escritura, en la palabra. Y yo sé que podremos ser creyentes de testimonio. Amén. Que impactemos a nuestros vecinos, no tanto por decir yo soy evangélico, me congrego en las asambleas de Dios, sino porque la gente mire a Cristo en su vida. Aleluya. El testimonio. Y esas personas dirán: yo quiero ser como es mi vecino, yo quiero ser como es mi vecina, yo quiero ser como esa persona, porque hay algo especial en esa persona y yo lo quiero tener. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana en el nombre de Jesucristo.
Bendecimos, adoramos, exaltamos. Agradecemos, Señor, tu palabra. Tu palabra nos santifica. Tu palabra es el agua cristalina, Señor, que nos lava, que nos limpia. Cada día que la leemos, cada día que la escuchamos, ella nos lava, Señor. Danos tu gracia, Señor, para entenderla, comprenderla, asimilarla, implementarla en nuestra vida diaria. Señor, en lo personal, familiar, en lo profesional, donde quiera que me desempeñe, Señor, esta palabra sea patente, sea palpable en mi vida. En el nombre de Jesús. Trae libertad, trae liberación, Señor. En Cristo Jesús. Muchas, pero muchas gracias, Señor. Amén y amén. Un aplauso bien fuerte, hermano, para el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, para la casita, vamos, juiciosito. Esta semana será una semana de bendición. Amén. Amén. Sí, Ya Señor. sabemos congregarnos con humildad. Una hermana mayor que dijo, no encuentra iglesia para ella porque dijo, no encuentro nadie con quien hablar, o sea, no hay gente de mi estatus. No encuentra iglesia. Encuentra iglesia, entonces yo no sé cuándo tendrá que irse. Si no, no puede entrar. Yo lo bendiga. Bueno, listo. Organícele. No lo he organizado.